Hola, me llamo Maribel Castillo y os voy a presentar el trabajo de Sociología de la Educación para el Máster de Educación Secundaria de la Universidad Camilo José Cela y el tema que nos ocupa son los efectos de la educación. He leído 3 artículos para analizar distintos aspectos de la vida social, política y económica. El primero se titula La enseñanza de la moral en la escuela primaria y es un texto de 1908, un discurso que hizo el sociólogo y educador francés Durkheim. El segundo texto es la escuela un instrumento de formación de identidades nacionales? Y analiza pues, la identificación de los alumnos con Cataluña y España en las escuelas catalanas, es del 2013. Y el tercero se titula Los retos del proceso de socialización en los sistemas educativos de las sociedades modernas avanzadas. Y es un artículo interesantísimo, publicado por Pérez Agot en el 2009. Entonces, los temas presentados son relevantes para nosotros como educadores porque nos plantean una función socializadora de la escuela, más allá de la formación académica o de la preparación para el ámbito laboral. Y en estos artículos vemos cómo la escuela puede influir en la identidad, en lo moral, en lo político, pero sobre todo, y esto se refleja más en el tercer artículo, en un contexto de transformación social profunda y compleja, donde los agentes socializadores están cambiando y mucho. Y entonces hay que ser conscientes de esto como educadores y buscar recursos colectivos y de algún modo adaptarnos. El primer artículo se titula, como he dicho, La enseñanza moral en la escuela primaria. Y básicamente Durkheim a principios del siglo XX, en un acto en que se celebraba la reforma laica de la educación de 1882 de la República Francesa, plantea a sus oyentes que es necesario sustituir la referencia religiosa de la moral por una moral laica, ciudadana y republicana. Y él les pregunta si es posible enseñar la moral sin tomar en préstamo ninguna religión. Y pasa a analizar el carácter esencial de la moral. En un principio, él argumenta que hay, pues que las personas actuamos muchas veces por pragmatismo, que si violamos ciertos principios y tenemos un resultado desagradable, pues no lo haremos, y si seguimos ciertos principios y tenemos un resultado agradable, pues sí actuaremos así. Y de algún modo estos actos por recompensa pues no son morales. Para él un acto no es moral si lo hacemos para evitar consecuencias o para buscar resultados agradables. Él piensa que un acto es moral cuando es capaz de conmovernos, de emocionarnos, cuando el acto en sí nos aparece como digno de ser amado, ¿no? Y en la moral hay como una doble vertiente, que es el deber y es el bien, y además hay un segundo aspecto en el acto moral, que es el esfuerzo y el sacrificio. Y de algún modo compara el poder divino. Nos dice que el poder divino está representado por un ser bueno y paternal, y que esta idea es muy fácil transmitirla a un niño. Y el reto está precisamente en cómo transmitir lo moral sin esta figura paterna. Y según él, pues ese ser, ese poder divino pasa a ser la sociedad. Esa potencia moral es la sociedad. Y dice que una sociedad es a sus miembros lo que un Dios es a sus fieles. Y básicamente nos dice que se puede enseñar lo moral a través de la ciencia o de la relevancia de lo social
como moral, enseñando pues, que el universo es una enorme sociedad donde hay un orden y cada cuerpo celeste es una parte esencial, como el átomo atrae al átomo, es decir, la ley de los grupos que domina el universo. Y esta idea pues, no es compleja para un niño. Pero sobre todo nos dice que hay que enseñar lo moral desde la historia, hay que mostrar las ligaduras que nos unen al mundo, enseñar al niño que incluso él es diferente cuando está con sus pares, cuando está en grupo, que cuando está solo, y cómo cuando está desanimado recupera el ánimo cuando está en grupo, cómo el grupo tiene esa capacidad, ¿no?, de apoyo, de regenerar, y sobre todo cómo cada generación ha determinado a la siguiente generación. Y nos dice que una sociedad es a sus miembros lo que Dios es a sus fieles. El segundo artículo es la escuela un instrumento de formación de identidades nacionales, por María José Hierro. Este artículo nos plantea un par de preguntas. ¿Debe la escuela promover valores políticos? ¿Y es capaz la escuela de promover estos valores en los estudiantes? Y hay dos factores relevantes en este estudio. En uno tiene en cuenta, el contexto es la escuela catalana y cómo se introdujo la lengua catalana en los 80 y si esto tiene una influencia en la identidad nacional de los niños. Y en el estudio se tiene en cuenta el barrio de los estudiantes, además del catalán en la escuela, el barrio del que vienen los estudiantes y la identificación nacional de los padres. Para resumir un poco, diremos que el estudio nos dice que la escuela no es solo un instrumento de transmisión de valores culturales, sino que también hay un contexto de contacto con otros niños, de socialización con pares. Por lo tanto, no es solo relevante si la lengua vehicular es el catalán en el aula, si después los niños hablan castellano en la hora del recreo, ¿no? De todas formas, sí se ha demostrado, el estudio demuestra que cada año adicional en la escuela disminuye la probabilidad de que una persona se defina como primariamente española y es mayor cuantas más personas nacidas fuera de Cataluña hay en el barrio. En los barrios en que la población nacida fuera de Cataluña excede el 35%, la escuela no puede contrarrestar la influencia de los padres cuyos orígenes están fuera de Cataluña. Y se plantea si la escuela ha sido realmente el motor del independentismo que ha crecido tanto en los últimos años. Concluye que la lengua catalana ha aumentado el conocimiento del catalán, pero no puede contrarrestar la influencia de los padres ni hacer que individuos no se sientan españoles. Es decir, el contexto familiar neutraliza siempre el intento de la escuela para inculcar una identidad nacional distinta a la de los padres. El último artículo son los retos de socialización en las sociedades modernas avanzadas. Y este artículo es muy interesante, nos habla sobre el declive de la función socializadora de la escuela, nos habla de una crisis de la devaluación de los grandes proyectos educativos de los últimos tiempos, de una devaluación sistémica de la escuela como sistema separado del resto, de una devaluación burocrática que interfiere en esos grandes proyectos, en esas reformas, del nuevo contexto de la globalización, de cómo se ha transferido a la escuela los ámbitos empresariales, de la privatización y cómo esto influye en la desigualdad. Y sobre todo, y lo tengo en azul, el contraaprendizaje, es decir, factores que en estos momentos están influyendo a que los niños no consoliden lo que se aprende en la escuela o aprendan de forma más eficiente de otros agentes que no es la escuela. Para resumir, diremos que
que el ideario de libertad, igualdad y fraternidad, ¿no?, de la primera modernidad, pues ha fallado en uno de sus componentes, que es la igualdad. Hoy en día las clases bajas tienen una escueta formación primaria y más que nada para ser trabajadores industriales, y las clases altas tienen acceso a una educación secundaria de calidad y a posiciones sociales privilegiadas. Diríamos que la socialización, vamos a decir que, como resumimos, que a mayor complejidad de la sociedad, mayor necesidad de educar, ya que el individuo participa en más sistemas que requieren mayor cualificación. Luhmann habla del currículum oculto, de que la escuela socializa para la escuela, que los alumnos aprenden a sobrevivir en este sistema, pero tienen herramientas transferibles a otros sistemas. Se habla de la devaluación burocrática y cómo la burocracia ha interferido en las espirales de la reforma, cómo no se ha podido llegar a aquel viejo ideal ilustrado del espíritu individualmente autónomo, crítico y racional, y se está socializando en la mediocridad, en el conformismo rutinario y homogeneizador, especialmente, ¿no?, con los exámenes PISA estandarizados, etc. Nos habla de un tema importantísimo, que es la privatización y la globalización, y cómo la política neoliberal pues pone énfasis en el principio de la calidad, y de algún modo pues el sector educativo ha pasado a ser un mercado competitivo en que la ciudadanía es la clientela, y cuanta más capacidad adquisitiva tenga el alumno, la familia del alumno, pues esto determinará la calidad educativa que adquiera. Y nos dice que la globalización acelera o genera cambios en las políticas educativas, y menciona al homo economicus, un concepto alentado por el Banco Mundial, ¿no? Y esta idea de homogeneizador de la identidad y los valores individualistas y consumistas, con evaluaciones, como decía antes, del informe PISA de la OCDE, que miden objetivamente el rendimiento escolar, pero con indicadores de calidad iguales para todos los países. Y, de algún modo, el principio de calidad está hoy por encima del principio de equidad e igualdad. Y sobre todo, y esta es la parte más importante de todos los artículos que he leído desde mi punto de vista, es la devaluación comunicativa y cómo el efecto de los medios de comunicación de masas actúan como neutralizadores de lo que aprenden nuestros alumnos. De algún modo se ha creado un espacio en el que los adultos no tenemos acceso, y nuestros adolescentes son más vulnerables que nunca a la publicidad y al consumo. Y estamos, pues de algún modo, creando jóvenes que son incapaces de dar sentido a su vida, que disfrutan de lo inmediato, que no someten sus acciones a juicios morales, y en realidad todo este contexto despoja al individuo de su autonomía. Entonces, para mí, bueno, la conclusión de este artículo, volveré a ella en mi propia conclusión, pero si tengo que comparar todos estos artículos, diría que todos mencionan que la escuela tiene una función socializadora más allá del ámbito académico, en lo moral, en la identidad, en lo político. La familia es el elemento que más influye en la identidad nacional, pero también influye en la identidad nacional la escuela. Cada vez hay más agentes socializadores, la comunicación de masas y las redes sociales. Y en estos dos artículos, en Durkheim, ya a principios del siglo XX, nos hablaba de la importancia de la historia y que cómo cada generación ha determinado a la siguiente. Y de algún modo Pérez Agote, en este último artículo, nos
conecta el presente, nos habla de la necesidad de conectar el futuro y el pasado a través de una memoria discursiva con significado. Bueno, pues esto hasta aquí es lo que he aprendido. Muchas gracias y hasta ahora.